Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro mensaje de este día domingo. Amén. Vamos a tener nuestra base bíblica en Lucas capítulo 8, verso del 26 al 39. Vamos a orar primero a Dios. Amén, amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti, dándote gracias por tu amor y tu misericordia, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y lo que tú has dado a nuestras vidas. Señor, prepara los corazones que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Amén. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas. Era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó a un despeñadero al lago y se ahogó. A los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y le hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto le contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, y pues tenía un gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Hoy vamos a hablar, yo le puse a este mensaje, un encuentro personal con Dios. Y cuando yo les digo, hay un coro que todos cantamos y que todo el mundo se sabe, que es: yo tengo un amigo que me ama. Y yo les digo a mucha gente: pero ¿realmente Jesús es tu amigo? ¿Tienes una relación de amistad? ¿Tienes una relación con Jesús como para decir: yo tengo un amigo? ¿Conoces a Jesús? Porque es diferente. Yo les decía, o yo les digo siempre, ¿verdad? ¿Conoces? Yo, por ejemplo, toda la gente, o por lo menos la mayoría, conocemos a nuestro presidente, Andrés Manuel. Pero sabemos quién es, sabemos por medio de las noticias lo que hace, sabemos por medio de las conferencias que da, sabemos un poco de lo que está haciendo su gobierno. Pero no tenemos, o la mayoría no tenemos ese contacto con él, de conocerle y de saber, de decir: ¿sabes qué? Él es así como persona, él es... Y hoy yo quiero hablar de un encuentro con Jesús. ¿Quiénes necesitan un encuentro con Dios? Y vamos a ver tres casos diferentes de tres tipos de personas que necesitan un encuentro, o que tuvieron un encuentro, y cómo este encuentro con Dios cambió su vida por completo. El primero que vamos a hablar es del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, lo que leímos, habla de un hombre que no estaba en su juicio, de un hombre
que su mente no estaba al 100%. Dice que era un vagabundo, que era una persona que vivía en los sepulcros, que andaba desnudo, que andaba descalzo, que daba voces, que asustaba a la gente, que la misma gente asustada lo amarraba con cadenas y él rompía estas cadenas. Era una persona que él no conocía a Jesús, no conocía a Dios, no había tenido un encuentro con él, pero él no tenía ni en su mente la intención de tener un encuentro con Jesús. Él no anhelaba tener un encuentro con Jesús. Su vida era enfocada en lo que él hacía. Él no se percataba de la necesidad que él tenía de conocer a Dios o de tener un encuentro personal con Dios. Después nos habla y nos dice que Jesús viene a él y le saca a los demonios y nos cuenta la historia de los demonios, pero no me quiero meter en eso. Pero dice que cuando la gente regresó, lo miraron ahora vestido, sentado, poniendo atención a los pies de Jesús y en su cabal juicio. Una persona centrada, una persona que ellos no conocían. Esto es lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios. Tu vida cambia. Tu vida es transformada como la de este hombre. Hay otras personas que sabiéndose en necesidad, nos dice la Biblia, buscaron ese encuentro con Jesús. Podemos hablar de la mujer del flujo de sangre que dice, si tan solo toco el borde de su manto. Y luchó y hizo un esfuerzo hasta lograr tener este encuentro con Jesús, a lo cual tuvo un cambio en su vida. Bartimeo el ciego también dice que él gritaba a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que su única esperanza era tener un encuentro con Jesús y ser libre de lo que le azotaba. Conocía la historia, conocía quién era Jesús. Estas dos, y podemos mencionar a muchos en la Biblia que buscan este encuentro, que buscan tener un encuentro con Jesús. Yo no sé cuál sea tu situación, tu vida necesita un encuentro con Dios. A lo mejor tú piensas, yo estoy bien, vivo bien, no tengo necesidad de nada, no te das cuenta, a lo mejor como este endemoniado, él estaba metido en su vida, a lo mejor tú no has pensado o vives feliz en tu mundo, pero este endemoniado su vida cambió. O a lo mejor tienes una necesidad y dices, yo necesito tener un encuentro con Jesús. Este es el primer tipo de persona que quiero hablar o que quise tocar. La persona que vive feliz en su mundo, que a lo mejor no piensa que necesita un encuentro con Jesús. El endemoniado no creía que él ocupara un encuentro, pero después de tener un encuentro dice, yo quiero ir contigo. Mi vida es diferente, mi vida ha cambiado por completo. Yo no me hubiera imaginado cuál es la vida o la consecuencia de tener un encuentro personal con Jesús. El segundo tipo de persona que quiero tocar, y cada vez nos vamos a ir adentrando a casos más complicados, por así decirlo. La segunda persona que quiero tocar se encuentra, no voy a leerlo, pero se encuentra en el libro de Génesis capítulo 32, del versículo 22 al versículo 30. Ahí encontramos ese encuentro que tiene con Jesús. Y es Jacob. Jacob, una persona que desde su niñez se toma del calcañar para tratando de usurpar la primogenitura, tratando de robarle la primogenitura a Esaú. Después la historia nos narra cómo él le vende
la cambia por un plato de lentejas esta primogenitura y después engaña a su padre para obtener esto. Jacob era un usurpador, pero Jacob tenía una promesa que se le dio a su abuelo, que se le confirmó y se le dio a su padre, y que se le dio a su madre cuando estaba en el vientre, cuando Dios le dijo: en tu vientre hay 2 naciones que pelean, y el mayor servirá al menor. Había una promesa para él. Él ya había obtenido la bendición de su padre, y él era una persona que disfrutaba de estas bendiciones. Pero él se va huyendo de su hermano, y allá donde va, él comienza a hacer sus trampitas porque era muy tramposo, y cuando va hacia aquel lugar, tiene una experiencia donde tiene una visión de una escalera donde ángeles subían, ángeles bajaban, y él dice: realmente aquí estuvo la presencia de Dios. Y se va, y cuando viene de regreso a enfrentar a su hermano, él tiene temor. Él sabe que viene a una experiencia difícil. Y entonces se encuentra con Jesús, con el ángel de Jehová, y empieza a luchar con él y le dice: yo necesito que tú me bendigas. Y le dice: ya va a amanecer, me tengo que ir. Yo no te voy a soltar, le dice, hasta que tú me bendigas. Y entonces el ángel de Jehová le golpea el muslo y se lo desgarra, y él dice: no me importa, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y entonces el ángel de Jehová le dice: ok, te voy a bendecir. Tu nombre es Jacob, que significa usurpador, que significa el que quiere tomar el lugar de otro. Vas a dejar de ser usurpador y ahora serás Israel, el que peleó con Dios. Y lo bendice, y hasta entonces, según la historia, aproximadamente a la edad de 50 años, esta persona tiene su primer encuentro con Dios. Hay gente que cree que tiene las bendiciones de Dios, no que cree. Hay gente que tiene las bendiciones de Dios y que vive de oraciones o de bendiciones prestadas. Gente que cree, y yo siempre les digo: Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene cuñados, hermanos. Dios tiene hijos. Hay gente que ha vivido de las bendiciones de Dios, que lo han arropado porque sus padres son cristianos, porque su madre, su padre, su hijo, su esposa, su esposo son cristianos, o tienen, no quiero decir cristianos, tienen una experiencia con Dios y son hijos de Dios, y entonces reciben estas bendiciones y son bendecidos y viven felices. Hay gente en las iglesias que no se quiere comprometer con Dios, que dice: mira, yo aquí vengo, escucho, cumplo, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, y no me meto en problemas. No quiero un compromiso. No me interesa tener así. Hay bendiciones, hay muchas iglesias ahorita que te hablan de Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar, Dios no te quiere enfermo, Dios te da, Dios te bendice, y están llenas. Porque es gente que quiere la bendición, que tiene la bendición, que tiene una vida social, que tiene una vida agradable, que tiene una vida sana, y dice: pues me va bien estando aquí. Que tiene una vida religiosa, y yo les digo: cualquier religión te hará mejor persona. Cualquier religión te hará ser mejor persona. Porque a veces vemos los extremistas, que los existen en todas las religiones,
Y la gente que lleva esa religión dice, eso no es la religión que nosotros manejamos. Cualquier religión te puede llevar o te lleva, va a llevar, si la llevas correctamente, a ser mejor persona, pero no a tener una experiencia con Dios. Y si quieres que tu vida cambie, porque la vida de Jacob cambia a partir de esta bendición que Dios le da al tener este encuentro, su vida cambia por completo. Tener un encuentro con Jesús cambia tu vida. Y Jacob se tardó mucho tiempo en tener esta experiencia con Dios. Porque tenía bendiciones, porque tenía promesas, porque tenía todo. Y podía vivir a gusto. A veces creemos que porque hago, que porque voy, porque llevo, porque no falto a las reuniones, porque no falto... no dejo de dar mi ofrendita, no dejo de dar mi diezmo, entonces ya tengo. No. Tienes que tener un encuentro personal con Dios. Y por último, quiero invitar a mi padre que me ayude a buscar Filipenses 3:5. Hablamos ya de las personas que piensan que no necesitan, pero que cuando tienen una experiencia con Dios cambian. O que saben que tienen una necesidad. ¿Ya lo tenemos? ¿Nos lo lee, por favor? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Y el 6 también. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo nos está dando, el apóstol Pablo nos está dando su currículum. Dice, circuncidado como dice la ley, al 8º día, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, linaje real, bueno, linaje, ¿verdad? Correcto. En cuanto a la ley, fariseo, conozco la ley completa. Irreprochable en todo. Soy una persona que lleva una vida irreprochable. Nadie puede decir nada malo de mí. Nunca me he robado una uva en el mercado. Nunca. Soy la persona, en cuanto a religiosidad, soy la persona completa, sin defecto. Y nos da un currículum impresionante. Todo lo que he hecho, de limpia conciencia. En alguna ocasión dice, soy tan celoso que perseguía a la iglesia porque creía que iban en contra de Dios, al grado de matar a quien yo creía que estaba mal. Y en otra ocasión dice, todo lo que hice, lo hice de limpia conciencia, lo hice por amor a Dios, no por ser malo. Pero este religioso, y religioso bien, en cuanto a su religión, este religioso tuvo que tener un encuentro con Dios. A veces creemos que porque soy, ¿verdad?, el que más involucrado está en la iglesia, el que predica, el que canta, soy el que más sirve, soy el que más. Si no tienes una experiencia personal con Jesús, tu vida no ha cambiado. Jesús quiere transformar tu vida. Dice Pablo cuando le escribe a los Filipenses, para mí todo eso, que es un currículum impresionante,
lo tengo por basura. No me sirvió, porque tuve que venir a tener un encuentro personal con Dios. Vayan buscando, Padre, Mateo 7, 22 y 23. El gran Pablo. A mí en algunas ocasiones me dijeron, es que eres bien fariseo. Y yo decía, ojalá supiera lo que Pablo sabía. Ojalá tuviera el conocimiento de la ley que tenía Gamaliel, que tenía Nicodemo. Es necesario, es importante, pero lo principal es tener un encuentro personal. Cuando Pablo tiene un encuentro personal con Jesús, lo primero que le dice es, ¿qué quieres que yo haga? Ya llevé mi vida religiosa al límite, pero nunca había tenido una experiencia personal contigo. Pablo más adelante a los filipenses les dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a volver a ver a esta persona con la que tuve una experiencia y transformó mi vida. Pablo les dice, yo me quisiera morir ya para estar en la presencia de Dios, porque ya tuve una experiencia con Él. Pero me tengo que quedar, casi les dice, por culpa de ustedes, porque tengo que seguir predicando. Pero su religiosidad no lo llevó a anhelar seguir adelante en eso. Pero su encuentro con Jesús lo llevó a decir, ya me quiero morir para volver a estar con Dios. ¿Qué dice Mateo 7, 22 y 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice que vendrán gente con grandes ministerios y dirán, ¿no profetizamos? ¿No se llenaban los estadios y la gente se convertía cuando yo predicaba? ¿No mantuve una iglesia de 500 miembros, de 1000 miembros? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Parafraseando, Jesús les dirá, no lo hiciste tú, lo hice yo por medio de ti. Pero a ti no te conozco. Nunca tuvimos un encuentro personal. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia y nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Hay gente, y aquí lo dice, que tiene ministerios, que echa fuera demonios. Y no le dice Jesús, no le dice, no te conozco, o ya me olvidé de ti. Le dice, nunca te conocí. Nunca tuvimos un encuentro personal. Y habla de religiosos, y habla de gente. Y Jesús, siempre que se enfrentó a un religioso y a un considerado pecador, terminó dándole una lección al religioso. Te crees superior. Como a lo mejor Pablo, antes de tener este encuentro con Jesús, se creía superior. Y decía, no hay tache en mí. No hay nada que puedas decir de mí. Soy lo mejor. Pero necesitaba tener un encuentro personal con Dios. No importa si crees que tu vida está bien con Dios. No importa si crees que tu vida está bien sin Dios. No importa si sabes que necesitas de Dios, pero no lo buscas.
No importa si tienes las bendiciones y tienes una vida pasable. Necesitas tener un encuentro personal con Jesús. Jacob le dijo, no me voy a ir, no te voy a soltar hasta que me bendigas, hasta que transformes mi vida. La vida de Pablo fue transformada. La vida del endemoniado gadareno fue transformada. Él no sabía lo que le esperaba. Vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias porque tú estás a la puerta. Tu palabra dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, no importa si no le interesaba, no importa si sí le interesaba y tenía necesidad, pero no abría la puerta. No importa si estaba a gusto, conforme con su vida como él. No importa si tiene una experiencia como la de Pablo. Quien quiera que abra la puerta, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y entonces se tendrá una experiencia. Y entonces se conocerá. Y entonces la vida de esta persona será transformada y cambiada. Dios esta mañana, esta tarde, está tocando a tu puerta y espera que tú le abras. Dios sigue tocando. Señor, que los corazones esta tarde abran esa puerta para que puedan tener un encuentro personal contigo y sus vidas sean cambiadas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por la ofrenda, los diezmos y por cumpleañero. Tenemos cumpleañero esta semana, Daniel. Vamos a orar, amén, por esto. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos a ti, Señor. Antes que nada, dándote gracias porque nos has bendecido. Porque tu bendición ha sido porque el pan no ha faltado en nuestras mesas. Porque siempre estás presente. Gracias por esta ofrenda que es levantada, por estos diezmos que se hacen llegar, Señor. Tú bendícelos. Bendice cada casa, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Que nunca falte el pan, que nunca falte tu presencia, que nunca falte el amor en nuestras mesas, en nuestra casa, Señor. También queremos pedirte por la vida de Daniel, Señor, que tú le has permitido cumplir, que tú le permites cumplir años el día de hoy. Gracias por su vida, gracias porque nos ha bendecido, gracias porque fue un regalo enorme que nos has dado, Señor, el mejor regalo después de la salvación que nos has dado, que nos lo has prestado hasta el día de hoy, 20 años, Señor. Gracias por su vida, bendícele y que pueda prosperar, Señor. Que puedas tú prosperar por medio de él. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Amén.